Oficialmente entramos en la segunda etapa de 2024 y en este video te comparto lo que fue Cuba durante el pasado mes de junio. ¿Listo para este mega recopilatorio? Pues adelante. Arranca oficialmente la etapa de verano en Cuba, aunque siempre estemos sumergidas en ella todo el año, y con ella regresan ciertas y determinadas costumbres por parte del cubano. Muchas de ellas dejaron de existir, otras se encuentran vigentes, por eso que este contenido lo vamos a estar dividiendo en varios segmentos, así que acompáñame. Quería arrancar este video con esas costumbres que de una forma u otra ya dejaron de existir y nadie se ha dado cuenta, como por ejemplo, saben que aquí el verano o la etapa veraniega comienza principalmente en las etapas de julio y agosto, que es cuando los jóvenes terminan la escuela, los niños, otros integrantes de la familia, como es el caso de las madres y los padres, piden unos días de vacaciones para estar en toda la familia y aprovechar y descansar también. Y precisamente algo que se ha perdido y nadie se ha dado cuenta por el tema de la falta de seguridad por las noches en las calles, la cantidad de gente que ha emigrado, ese éxodo tan grande de cubanos que se ha ido de Cuba, las largas tertulias. Yo recuerdo que muchas personas aprovechaban estos días de vacaciones para ir a otros sitios, en plan ir a casa de las amistades, de los familiares, que quedaran cerca obviamente, y lo mismo podía ser dentro de una casa que en las esquinas, y hacían lo que nosotros le llamábamos tertulias o conversatorios o dan muela, como decimos el buen cubano, que era estar hasta las tantas de la noche en una casa ajena, compartiendo, hablando, chismeando, y ahí jugaba un papel importante cuando el grupo era grande, el tema de que hubiese un dominó para jugar unos partidos de dominó, una botellita, que siempre lo digo, y esos son tiempos que realmente se extrañan cuando uno compraba una botellita de vino, de chispetren, lo que uno se encontraba por el camino, y era un momento agradable, junto con un vasito de ron, de vino, de lo que sea, para poder pasar un rato con los amigos. Y también jugaba un papel fundamental el tema de tener una bocinita, poner un poco de música, porque si fuera por el cubano estuviese de fiesta los 2 meses de vacaciones, pero como no puede ser así, aprovechaban los días que no tenían el dinero o no tenían las posibilidades para ir a un lugar X de vacaciones. Otra cosa que le gustaba mucho al cubano y poco a poco fue desapareciendo completamente de la nada fue el tema de la programación veraniega, donde el cubano ya tenía planificado ir a una villa, ir a una casa en la playa, ir a un campismo, pero cosas como las villas y los campismos, que son instalaciones del Estado, poco a poco se fueron deteriorando. Mucha gente acostumbraba a ir a lo que era la parte de Villa Bacuraná o de Tarará, y en el caso de los campismos, los mejorcitos siempre eran los cocos, las caletas, y ya los otros eran un poco más suburbanos, pero ya esas instalaciones están completamente deterioradas al punto de que ya el cubano no le presta atención a esos sitios. Y en el caso de las casas en la playa es bastante curioso cómo saber en la actualidad lo que puede estar costando una noche de renta en una de estas casas. Otra cosa súper importante que de la noche a la mañana ya dejó hasta de existir, los carnavales, caballeros. A lo mejor en otras partes de Cuba sí esa costumbre, porque hay carnavales en otras provincias que no necesariamente tienen que esperar a los meses de vacaciones, pero en el caso de aquí de La Habana, yo al menos lo recordaba muchísimo porque se celebraban por allá por el mes de agosto, los primeros días, que precisamente uno de ellos es mi cumpleaños, y lo que era 3, 4, 5 de agosto se celebraban los carnavales aquí en Cuba. No sé qué se hará con los carnavales este año, hay que esperar a ver, pero al menos el año pasado lo que se hizo fue que se montaron varias de estas tarimas que ustedes saben que yo les he documentado muchísimo caminando por ahí por las calles, y los ponían en varios municipios, en un punto en específico de cada municipio, dígase San Miguel del Padrón, Centro Habana, Plaza de la Revolución y demás, y ahí la gente iba estos días a tomar, a beber, a escuchar un poco de música grabada, incluso, como les documenté anteriormente, en el video del Malecón por la noche, el Día de los Padres, que si no han visto ese video, vayan a verlo, se los voy a estar enlazando, un poco de música en vivo por algunos artistas invitados y algo bien pequeñito, no como esos carnavales que son tan recordados, sobre todo los habaneros, que era toda esa parranda y todo ese desfile
malecón abajo, que esos son momentos inolvidables. Aquí voy a estar poniendo varias imágenes para que más o menos aquellas personas que estén viendo este video se hagan una idea de lo que era un carnaval en La Habana, Cuba. Y otras atracciones que hace unos años atrás valía la pena acudir a ellas, como es el caso de los parques de atracciones, que ya saben muchos de ellos la realidad actual que poseen, dígase el Parque Lenin y la Santa Trinidad del Vedado, que era ir al cine y a ver una película, brincar para tomarte un helado en Copelia y terminar en el malecón habanero. Ahora bien, digamos las costumbres actuales que se mantienen vigentes sobre lo que es los cubanos, Cuba y el verano. Primero que nada, un evento que nunca ha estado al alcance del cubano común, que es el caso de lo que se conoce como el inicio y el cierre de verano. Es un evento que se realiza principalmente en lo que es la parte de Varadero. Muchos de ustedes saben a qué parte me refiero cuando digo Varadero. Y sobre todo los cubanos que tienen, digamos, esa posibilidad, que son 2 o 3 personas, tienen que rentar un hotel cerca de donde se va a iniciar el evento, y eso desde una forma u otra, cuando realizas el pago, te incluye en todo su paquete la entrada gratis a el concierto. En este evento, que tiene una pauta en el inicio del verano, que es por allá por mayo, y el cierre, que es por allá por el mes de agosto, ya finalizando agosto, es, digamos, un evento masivo donde van muchos artistas invitados, cantantes, reggaetoneros, los más sonados aquí de Cuba. Grabándoles este video, da la casualidad que al parecer la iglesia de Ortodoxa rusa está abierta. Ok, primera vez que entro aquí y me los traje junto conmigo. Miren qué bonita por dentro. A ver si puedo entrar aquí. Miren esto. Y obvio, como estamos en etapa veraniega, comienzan a florecer o a ver en cualquier tarima, en la parte de los agromercados, donde sea, las frutas tropicales que oferta la isla. Lo mismo mango, que piña, que guayaba, que fruta bomba, pero haciéndoles un update de los precios de lo que puede estar costando las frutas tropicales aquí en la isla, les puedo decir que, por ejemplo, un mango tiene un precio de 100 pesos cubanos. Por otra parte tenemos la piña, que a pesar de que no es la piña tan grande que antes tú veías años atrás en la isla, tiene un precio de 120 pesos cubanos. El tema de la fruta bomba es por pedazo, porque saben que es una fruta bastante grande. Y en el caso de las guayabas te la puedes encontrar la libra a 60 a 80 pesos. Y al menos en esta etapa del verano con las frutas tropicales, de hecho ahora para hidratarme tuve que comprar un juguito, una lata, que tiene un precio de 220 pesos cubanos. Los cubanos utilizan las frutas tropicales para comerlas normales, picaditas. Yo sé que en otras partes del mundo el tema de las frutas se complica por el clima y demás. Lo mismo te la comes normal, que haces jugo. Algo que acostumbramos mucho en casa desde que comenzó estos tiempos de calores es hacer un mix, tomar un mix de todas estas frutas y hacer un cóctel de fruta o ensalada de fruta. No recuerdo, un día andaba caminando por ahí y creo que alguien de otra parte de Cuba que se encontraba viviendo aquí le dijo ensalada de fruta y yo dije, pero bueno. Y esas variedades también hacen batidos. La persona que tiene la posibilidad de tener un poco de leche en polvo en su casa, porque es la que comúnmente saben que se utiliza aquí en Cuba para hacer estos batidos. Me quedan 3 temas que los voy a estar conversando y dialogando con ustedes justamente aquí, y si ya llegaste a este punto del video, deja un me gusta, que con eso me apoyas un montón. Primero, el tema de la playa. Saben que el atractivo principal, sobre todo en las etapas de verano, dígase junio, julio y agosto del cubano, es terminar en la playa. No sé si han visto los últimos contenidos del canal, que al menos lo que está haciendo el mes de junio es un caos con el tema del clima, a tal punto de que pienso que toda aquella persona que haya ido a la playa a modo de disfrute se le haya complicado un poco el tema de estar varias horas en la playa, porque empieza a llover, se le mojan las pertenencias, etcétera. Pero bueno, saben que estos meses por lo general el cubano los utiliza para terminar en la playa a la hora que sea. Déjenme decirles que si ustedes todavía están ansiosos porque yo en el canal Visite las Playas me estoy tomando mi tiempo, además el clima no me está ayudando mucho
ni la humedad tampoco, pero próximamente vamos a hacer varios recorridos por la parte de las playas del este, las del oeste, que ya lo hicimos anteriormente, así que búsquenlas por el canal, entre otros más. Ahora, algo que sí me gustaría hablar respecto a costumbres del verano es la moda. Con estos calores que yo no me canso de repetirlo en los videos, es importante aclarar y mencionar que con el tema de la moda, tanto masculina y femenina, el cubano trata siempre de estar lo más cómodo y lo más, digamos, anticaluroso posible, en el sentido que, por ejemplo, en el caso de los hombres, siempre tratan de utilizar un pulovito. Miren, yo, por ejemplo, sí acostumbro a usar camiseta por debajo del pullover porque eso absorbe bastante el sudor. Y siempre estás caminando por la calle bajo el sol, siempre estás sudado. Muchas personas aquí, tanto hombres como mujeres, para cuidarse del sol utilizan sombrillas, utilizan gorras. Desde mi punto de vista, esto que les voy a mencionar me parece hasta cierto punto bastante caluroso, pero hay gente que lo utiliza para cuidarse su piel, utilizar enguatadas también, aunque son para el frío, utilizar también camisas de mangas largas, chores, en el caso de las mujeres, utilizar chores cortos, ¿saben? Tratar de estar lo más cómodo. Si tienen menos ropa, mucho mejor. Al punto que el cubano, si tiene que salir desnudo a la calle, lo hace sin pensarlo. Pero saben que eso es completamente imposible. Caminando ahora mismo por estas calles y encontrándome por el camino unos cuantos niños, yo verdaderamente digo que a ver, en la actualidad en Cuba, tener los niños en las etapas vacacionales debe ser un dilema. En el sentido de que al niño estar más tiempo en casa requiere un gasto mayor dentro de la casa, valga la redundancia, a la hora de la comida, a la hora de que tú quieres coger un día con un ingreso determinado para ir a un lugar para que el niño se entretenga y disfrute sus vacaciones entre comillas. Eso requiere un gasto adicional que yo estoy seguro que madre o padre cubano que esté viendo esta parte del video sepa a lo que me refiero. Pero bueno, sé que debe ser una odisea total y más que ya no hay muchos lugares a los cuales llevar al niño en las vacaciones y por eso muchos, sobre todo los de esta parte de la ciudad, terminan caminando por los parques, jugando con los amiguitos en la calle y no sé qué otro entretenimiento que niño cubano que ve este video y pueda comentar ahí abajo qué otra cosa hacen en las vacaciones, los leo. Comenzamos nuestro recorrido en esta parte de Prado, aunque por el título del video pueden darse cuenta que no va a ser como que el objetivo principal del video. Pero como saben que yo vengo de zonas aledañas, dígase mi queridísimo San Miguel del Padrón, quise hacer todo este recorrido en la parte de Prado para llegar como tal a la parte del malecón. Sí me gustaría aclararles y decirles como dato, digamos, interesante o curioso, que ando grabando este video de vida nocturna o vida en La Habana de noche, el Día de los Padres. Aprovecho para darles unas gratas felicitaciones a todos los padres del canal que nos siguen a diario, semana tras semana. De cierta forma vamos a estar matando dos pájaros de un tiro porque saben que en videos anteriores les estuve anunciando que íbamos a estar visitando La Habana nocturna para conocer cómo se encuentra en la actualidad y al mismo tiempo grabarles el malecón, que viene siendo como uno de estos sitios más frecuentados por el habanero, por el cubano, en los horarios de la noche para de una forma u otra desconectar. Déjenme decirles que por obvias razones que muchas personas que sean de mi religión vean este video, hace mucho, pero mucho tiempo no caminaba parte de La Habana en los horarios de la noche, pero era algo que me apetecía hacer para crearles contenido en estos horarios tan tarde de la noche
Y bueno, aquí estamos caminando un poco. Recuerdo que esta parte era súper iluminada desde que comenzaba Prado hasta que terminaba. Pero bueno, como pueden ver, hay zonas ahí que les falta la parte del fluido eléctrico y demás. Déjenme decirles que grabándoles este video hoy domingo 16 de junio, ya el otro día la gente tiene que ir a trabajar, a estudiar, pero déjenme decirles que en otros momentos, por ejemplo, días viernes, sábado, no sé en la actualidad, y si ustedes saben, sobre todo las personas que me siguen de La Habana, comenten ahí abajo, son zonas que siempre se aglomeraban, sobre todo de la juventud, con sus bocinas, con actividades, sobre todo en esta zona en específico, hay muchas personas aficionadas a la capoeira, así que aprovechar para mandarle un saludo a mis seguidores de Brasil, que muchas personas que son aficionados a, digamos, ese hobby o esa afición o ese tipo de baile, aprovechan esta zona y tanto los bailadores de capoeira como esas personas que les gusta el freestyle, la improvisación, sumado con los skaters, son los que inundan toda esta parte del Paseo de Prado. Ahora sí, ya estamos ingresando a lo que es Prado y Malecón. Aquí pueden ver uno de estos hoteles que se han construido recientemente en esta zona, que es el Hotel Paseo de Prado, valga la redundancia. Esta parte de Prado se parquean muchos de estos taxis que hacen sus recorridos en plan taxi directo, te llevan directamente a la puerta de tu casa, pero ya se pueden imaginar el costo de ello. Aquí estamos como tal en la parte del malecón, como pueden ver aquí ven el faro, que próximamente, no sé cuándo publique este video, van a tener en mis redes sociales como Instagram o TikTok contenido muy pero muy cerquitica de esa edificación, así que los invito a que me sigan por allá. Cabe decirles que viene siendo como, digamos que la opción prioritaria, vamos a llamarlo así, que aquel cubano de a pie, aquel cubano que no tiene posibilidades de ir a un lugar X en los horarios de la noche, ven aquí, se compra una botella de vino, una botella de alcohol, no sé, lo que encuentre, y ven aquí a sentarse. Claro que es necesario aclarar que muchas de las personas que ven aquí son personas que viven cerca, aunque no voy a descartar la posibilidad de que muchas personas de otras zonas, dígase, qué sé yo, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, zonas lejanas, vienen aquí a pasar un rato entre amigos, entre parejas. Se le llama aquí en Cuba descarga. Cuando matan su descarga, van para su mejor bus, para su mejor confronta. Y aquí, aunque ustedes no lo crean, tanto en el horario de la noche como en el horario del día, hay muchas personas que se encuentran de una forma u otra ganándose la vida, como es el caso de los pesqueros que vienen aquí a pescar, muchos digamos, mini orquestas que por una módica cantidad de dinero te ofrecen canciones, cosas así, incluso vendedores ambulantes que se pasan por varios puntos del malecón para vender cualquier cosa o tratar de ganar un menudo. Tras hacemos nuestro recorrido, irles mencionando o mostrándoles, digamos, edificios reconocidos en toda esta parte del malecón, como es el caso de El Castropol, un restaurante típico asturiano para las personas de Europa. Un saludo para ustedes. También nos encontramos por aquí el famoso edificio de los ataúdes, que tiene una historia increíble. No sé si en otro video yo les mencioné y les hablé un poco sobre esa historia. Y vamos a seguir nuestro recorrido porque por aquí nos encontramos a lo lejos el Hotel Duville, con un poco de dudas si ya reabrió o la parte de la terraza el cubano puede acceder, pero hace, digamos, unos meses atrás estaba completamente cerrado. Importante, una realidad que a lo mejor no notan en los horarios de la noche, es que al estar muchos de estos edificios y las pocas veces que les he creado contenido por esta zona de la ciudad, se los he comentado, que por el tema del salitre, todos estos edificios con el paso del tiempo se van deteriorando y obviamente si no se les echa una manito, terminan en el deterioro, como muchos de estos que pueden ver aquí, que ponen una planchuela a modo de reconstrucción porque los están reconstruyendo. Entonces aquí ven los vendedores ambulantes, que lo mismo te venden flores, te venden chupa chupa. Chupa chupa viene siendo, digamos, la chambelona o el chupa chups, como ustedes lo conozcan en su país, comenten ahí abajo cómo le llaman a esta golosina. Venden lo mismo botellas de licor, porque mucha gente viene aquí a ahogar sus penas cerca del mar, de la costa. También venta de condones, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo vine a crearles este contenido a ciegas porque verdaderamente hoy día de los padres, domingo, al mismo tiempo, no sé si vieron el video anterior, que la situación climatológica aquí en Cuba está un poco, digamos, intensa con el tema de las lluvias. Todos estos días ha aparecido con muchas lloviznas, todo el día lloviendo. Esto es a modo de intermitencia. En unas zonas hay más iluminación, en otras menos. Entonces voy a obviar un poco las partes con menos iluminación porque no puedo debatir y a lo mejor ustedes no puedan ver muchas cosas en el clip del video. Al parecer escogieron este espacio para hacer una especie de música en vivo. Como pueden ver, hay varias personas aquí sentadas y obviamente todas esas personas que están sentadas ahí con sus mesitas y demás consumen y toda la cuestión. Dos bares sonados de esta parte de Vedado, porque ya estamos llegando prácticamente al Vedado, en la parte del malecón. Tenemos el XY o Mixto, que es esa parte roja que ven ahí, que es más bien un bar para la comunidad LGBT, y que yo en uno de mis recorridos anteriormente les hablé de uno de los bares más caros, digamos, de La Habana. Nos encontramos también aquí con el Bleco, que viene siendo también un bar súper caro aquí en esta parte de la ciudad. Aquí te encuentras una heladería súper reconocida, no sé si en el ayer fue otra cosa, lo que es el Ola Ola. Y bueno, esta zona con poca iluminación o con mucha, siempre te vas a encontrar mucha gente sentada aquí a cualquier hora. Nos fuimos completamente del malecón para mostrarles un poco de lo que es 23, que ya dejó de ser lo que era antes, hace muchísimo tiempo, en el sentido de que días como viernes, sábado y domingo, estas calles se las encontrabas abarrotadas, sobre todo de jóvenes que hacían una que otra diversión en las partes de 23 con la intersección con L, M y demás, y siempre terminaban en la parte del malecón. Y me incluyo en ese saco precisamente porque yo hace unos años atrás formaba parte de esos jóvenes que venían los horarios de la noche con un grupo de amigos, hacíamos una que otra diversión, como por ejemplo ir a la parte del Dinos Pizza que se encontraba dentro de Yara, estaban proyectando alguna película y veníamos 6 y pico, 7 a ver la película y luego terminamos en el malecón. Pero bueno, ya la parte de los horarios tardíos de la noche, como éramos personas adolescentes o jóvenes, tratábamos de no llegar tan tarde a la casa y más que saben que yo vivo bastante lejos de esta parte de la ciudad. Después de un par de semanas, hoy vamos a estar haciendo un recorrido como se debe con todas las de la ley. Es por eso que los invito en el video de hoy a visitar junto conmigo lo que se conoce aquí en la ciudad como La Habana del Este. Comenzamos nuestro recorrido caminando un poco lo que se conoce como Alamar. Recuerden que esta parte de la ciudad en específico se divide por zonas, zona 3, zona 16, creo que llega hasta la 17, pero bueno, la gente que conozca más de Alamar que yo, que comenten ahí abajo cuántas zonas está dividida esta parte de la ciudad. Aquí les muestro un poco de estas casas en esta parte, que bueno, relativamente está el césped cuidadito, la calle está un poco más arregladita y hay zonas en específico de Alamar que cuentan con casas muy residenciales, que bueno, a lo largo de este recorrido a lo mejor nos tropecemos con algunas. Lo que sí, en el caso de Alamar, las cosas en específico, los centros comerciales,
todas esas zonas que saben que siempre hay movimiento están bastante separadas unos del otro, y para quererte mover a uno en específico vas a tener que caminar o coger algo. Miren parte de las casas en esta zona aquí también. Vaya, en esta parte vas a encontrar más casas que edificios. Recuerden que en muchos videos yo les hablaba mucho de Alamar por el tema de los edificios. Lo que más predomina en esta zona son los edificios. Y de hecho, miren esto. ¿Se acuerdan que les estaba hablando de los DITU? Bueno, aquí les muestro uno completamente destruido, desbaratado, como dice el cubano. Y ya quedó ahí en el olvido. Solo queda el cartel. Y ahora vamos a pasar por la zona de la parte del centro comercial y demás, que aquí sí hay bastante movimiento, hay taquillitas de gente vendiendo cosas y toda la cuestión. Y como pueden ver, aquí hay mini pymes, varios puntos de venta. Hay gente en las calles vendiendo cosas. Está la parada donde pueden coger los ruteros, donde pueden coger la guagua. Están estos carritos que venden lo mismo, frituras. Que esto sea una parte que la gente de Alamar frecuente mucho para hacer sus compras de la semana, del día, del diario. Y no ven, justamente por esta misma calle circulan muchos de los buses, de las guaguas que hacen todo el recorrido para esta parte de Habana del Este. ¿Ese es el centro comercial? Bueno, aquí creo que hay dos centros comerciales. Está este que les estoy mostrando ahora y otro que está al fondo al doblar de la esquina, que ahora vamos a pasar. Aquí me imagino que al haber esta aglomeración de personas es porque seguro toca la compra del mes, la compra de la semana, que saben que de eso hemos hablado un poco en el canal. Bueno, ven, aquí están estos estanquillitos que antes muchos de ellos lo que vendían eran pizza, jugo. Ahora todo lo que te venden son lo que acostumbran a vender estos mini mercados, mi pyme, son lo mismo galletica, pan, dulce. Y también están los estanquillos, que es la parte del agromercado, que te venden malanga, vianda, ese tipo de productos. Por aquí bastante movimiento. Exacto. Ok, mira, hay gente aquí vendiendo cosas también. Este de aquí atrás viene siendo como tal el centro comercial de la zona. Lo que también está esa tiendita que bueno, la cola yo me imagino sea por los productos de la libreta. Esto es tipo como una mini feria. Ya en cualquier lado meten un estanquillito y el cubano se pone a vender de todo. Y precisamente algo que me gustaría mencionar respecto a estos estanquillitos, estas ventas en plan mini mercado, agromercado, juega un papel fundamental lo que se conoce como TCP, que es el trabajo por cuenta propia. Déjenme decirles que todas estas personas que quieren ganarse la vida o trabajar por su propia cuenta, valga la redundancia, tienen que pagar una licencia, mensualmente tienen que pagar impuestos por tener simplemente ese local o ese punto para poder vender sus productos. Un lugar que me pareció interesante y curioso al mismo tiempo documentarles porque andaba cerca es lo que se conoce aquí en esta parte de Habana del Este como la playita de los rusos o la playa de los rusos. Vaya, obviamente llama la atención y más en estos tiempos que los rusos se desaparecen y vuelven a aparecer con el revuelo de la noticia que ustedes saben que aconteció en estos días, que causó polémica, causó asombro y ya ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando. Pero bueno, aquí a modo de nostalgia, a modo de recordatorio, quiero mostrarles, digamos, lo que formó parte de las instalaciones de esta pequeña playa. No sé si fue una playa privada, las personas que
gozaron de este sitio que en el ayer tenía mejores condiciones, vamos a decirlo así, que comenta de abajo sus impresiones porque bueno, se pueden dar cuenta que tienen como una especie de sombrillas de concreto. Aquí tienen como unas escaleritas para ir directamente hacia el agua. Vaya que estaba acondicionada, no es la típica costa que te encuentras por ahí, que no tiene absolutamente nada. Esta en específico está acondicionada para tener un buen día playero. Incluso miren, estas cúpulas que están completamente abandonadas, yo me imagino que la gente la coja para hacer sus necesidades, para cambiarse, vaya, en donde no haya suciedad poner sus pertenencias. Y como pueden ver, eran dos especies de cúpulas. No sé si en el ayer también se utilizaba y se ponía algún punto de venta de productos, de bebidas, de comida. Pero bueno, lo que sí me llama la atención sobre todo son lo que fueron estas sombrillas de concreto. Que bueno, no era para todo el mundo. Ustedes saben que cuando el cubano va a la playa, va con su familia numerosa, con muchas personas. Es algo que quería mostrarles ya que estaba cerca por acá y que ustedes dejen sus impresiones si tuvieron la oportunidad de visitar o de disfrutar de esta playa en algún momento. Y esta playa en específico, como muchas que te vas a encontrar en esta zona de Habana del Este, porque cuando les digo las playas del Este, la gente se enfoca nada más en Guanao principalmente, Mar Azul y demás, pero también se encuentran esta especie de costicas, de mini playas. Y una realidad que a lo mejor ustedes no vieron, pero yo sí, es que en estas playas, en otras partes, las mismas playas del oeste, vienen las personas que se encuentran viviendo cerca en esta zona, no tienen necesidad de moverse a otro lugar si quieren darse un chapuzón y terminan en sitios como estos. ¿No ven? Como les estaba comentando, ahora tenemos que hacer todo un recorrido, como pueden ver, toda esta carretera, toda esta avenida tenemos que caminarla hasta el próximo punto que vamos a estar visitando a continuación. Entonces, esto es la instalación de lo que se conoce como la piscina Olimar. Y hace unas cuadras atrás dejamos la piscina gigante, que todas están en el abandono. Así como tú lo haces. Yo recuerdo que mi papá trabajaba en esta tienda que antes se llamaba Almacenes Sol, algo así. Y esto lo abrían en las vacaciones para los niños, pero ahora no creo que, no sé si sigan ofertando el servicio, ¿no? Este barrio se conoce como Los Rusos. Bueno, ahora mismo acabé de visitar la playita de Los Rusos. Ve para aquí, tú miras ahí. Sí. Allá adentro hay una piscina. Ven acá y a estos edificios antes eran moteles de los rusos. Motel. Todo esto era de los rusos. Ok, Por eso es que le dicen los rusos. ya. Ya todo esto lo heredaron de mi primo. Ah, mira, se sigue llamando El Sol. ¿Qué recuerdo me trae esa tienda? Imagino que aquí está haciendo la gente la compra de la semana y del mes también. Aquí nos encontramos con el estadio de pelota de la zona. Y bueno, como aquí ya lo que hay es zonas verdes, que no hay, digamos, algo interesante para mostrarles este contenido, vamos a estar agarrando ahora un carro o lo que venga para movernos a otra zona de Habana del Este. Miren, estamos caminando ahora por parte de la zona 17 y yo me quedo loco cómo se encuentra esta zona o este mercado que era rapidito, mercado, caballeros, sin palabras. Esto está aquí completamente destruido y lo recuerdo mucho porque este lugar también fue uno de los sitios en los cuales mi papá trabajó por muchos años y verlo así después de tanto tiempo es súper deprimente, la verdad. Entonces, en esta parte de la zona 17 está esta avenida que se conoce como la calle ancha, que se pueden dar cuenta que también hay venta de todo. Y muchos de estos sitios, por eso les digo que aquí la gente no tiene problema si se quieren dar un chapuzón en la playa. Ya al final da siempre a lo que es la costa. Y miren, estoy grabando esto un día entre semana. Me imagino los fines de semana, que es cuando el cubano de forma general tiene tiempo para hacer sus compras, cómo se debe poner todas estas ferias en la mañana. Bueno, déjenme decirles que esta zona, tengo que repetirlo porque me quedé impactado con ver el mercado de la zona 17 en esas condiciones. Aquí yo venía a Joven Club, después iba para la parte de la costa. Saben, como les dije anteriormente, no es un sitio que uno pueda moverse tan rápido, siempre tienes que coger una guagua o algo en específico para moverte a otro punto y por eso cuesta un poco de trabajo moverte en el mismo municipio de Habana del Este. Y me resulta bastante curioso que después de tanto tiempo de yo no visitar esta parte de la ciudad, que hayan abierto
más negocios privados, más de estos mini mercados y bueno, los edificios que saben que en esta zona nunca pueden faltar. Quería mostrarles que estaba a unas cuadras aquí, lo que se conoce también como el Centro Comercial El Progreso. Oigan, hay una cantidad de centros comerciales en Alamar, en Coíma, en Habana del Este, que vaya. Pero casi todos, como se pueden dar cuenta, es venta de los artículos por la libreta, estas tiendas ideales que venden productos nacionales. Y miren, aquí en las afueras más venta de cosas. Se pueden dar cuenta, estos negocios o estos, digamos, supermercados son un local bastante amplio donde vienen estos mismos TCP, trabajadores por cuenta propia, a vender sus productos. Y bueno, es un espacio donde más personas pueden ganarse la vida. De la segunda planta, pues yo creo que aquí también venden cosas. No, esto es una tienda MLC. Pensé que había más cosas, pero no. Entonces, como se pueden dar cuenta, se basa en venta de personas, trabajadores por cuenta propia, la parte estatal para los productos de la libreta y la tienda MLC para que tenga el familiar que pueda mandarle los dólares. Fíjense si este lugar es grande, que tiene hasta una cafetería con banquita y todo. Seguro en el ayer fue un lugar bastante frecuentado por muchos de ustedes. Y en este video no puede faltar la mención de los edificios. Este viene siendo con la parte de la ciudad donde siempre te encuentras edificios aquí, edificios allá, edificios en el fondo. Pero bueno, creo que es un tema bastante quemado, como decimos nosotros. Venir aquí a Habana del Este, nada más hablar de los 12 plantas o de los 6 plantas, no. Vamos a buscar algo más interesante. De la mismísima zona 17 vinimos a pie a lo que se conoce como Micro 10. Sí, los nombres de las zonas están bastante peculiares, con números romanos. Pero yo invito a todas esas personas que viven en Habana del Este, sobre todo en esta zona de Alamar, que comenta ahí abajo algún dato de interés o curioso respecto a la localidad para nutrirnos y retroalimentarnos todos nosotros en los comentarios. Miren este auto clásico con un color bastante diferente al resto, un amarillo chillón. Por lo general los autos clásicos que son Chevrolet y toda la cuestión tienen colores como azul, verde. Miren los edificios cómo tienen que hacerle para poner el tanque en cada uno de los apartamentos y que les llegue obviamente el suministro de agua a la casa. Yo creo que el más chiquito de los tanques cuesta 10.000 pesos, para que se hagan una idea. Mientras más grande lo vean aquí, más caro está en la actualidad el valor. Y con el tema de la escasez de agua que hay en Cuba, imagínense cómo deben estar la gente multando la venta de los tanques. Miren para allá, no sé, le da un toque colorido al edificio esa cantidad de tanques azules y verdes. Y si no caminábamos o no subíamos uno de estos edificios para mostrárselos por dentro, creo que este video no iba a estar del todo completo. Las vistas que se tienen nada más del segundo, tercer piso. Miren para allá. Estos edificios ya se ven como más viejitos, pero hay otros como más recientes que están más cuidados. Justamente aquí en Micro 10 quiero mostrarles un sitio que de cierta forma siempre ha sido de interés. No sé si los turistas cuando hacen su tour por esta parte de la ciudad los llevan con frecuencia a este sitio, pero bueno, ahora se los voy a mostrar y ustedes me dirán qué creen de él. Y ya no vive ya, ¿no? No, ya muerto, ya muerto. Ah, ya. ¿Todo esto es hecho por él? Hecho por él, sí. No, mire. Aquí es parte de su artesanía y es ahora en la actualidad como una exposición de arte.
Incluso los antiguos correos que había de Cuba que tenían las cartas. Y bueno, déjenme hacer unas cuantas tomas porque hay varios carteles que tienen como frases. Y miren ahí, parte del arte del gallo. Comenten ahí abajo alguna historia que conozcan de este artista o alguna anécdota, que los lea abajo en la parte de los comentarios. Yo creo que yo en algún momento visité esto, pero no lo recuerdo porque sí sé que cuando niño me trajeron aquí, hace unos años atrás, no estaban todas estas esculturas como pueden ver. Ahora hay muchísimas más. Desde que yo recuerdo que era un pedazo de la calle, miren, ahora abarca casi toda una cuadra, como una imagen del artista. Yo sí recuerdo que esto era como tipo un museo, que antes tú podías entrar, ver las figuras de más cerca. No sé si esto tenga una entrada o un horario para entrar en otro momento, pero bueno, miren esto. ¿Qué les parece? Comenten ahí abajo en la parte de los comentarios todas sus impresiones. Lo que más me llama la atención es que hay como que artículos cubanos, vamos a llamarlos así, o antiguos o vintage, para confeccionar este arte que ya no existen, como el caso de la caja de correos, cantimploras, cafeteras, teléfonos antiguos, en fin. Culmina el mes de junio y después de unos días con un clima bastante desfavorable salimos a las calles para ver cómo se encuentra La Habana. De esta manera les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal y los invito a que continúen viendo el mismo, ya que además de una que otra actualidad del país que estaremos documentando a continuación, vamos a estar visitando muchas de las direcciones que ustedes me han dejado en los comentarios. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este recorrido. Para ello, en estos primeros segmentos del video, mientras me encontraba haciendo uno que otro quehacer por otras partes de la ciudad, estoy documentándoles muchas zonas, como es el caso de lo que es Centro Habana, El Cerro y parte de Plaza de la Revolución. Y entre esos quehaceres tuvimos que acudir a este banco que, como se pueden dar cuenta, en el ayer fue un centro fílmico para sacar dinero en efectivo. Sí, la odisea de todas las semanas de tener dinero cubano en la mano en efectivo para poder hacer las compras necesarias. Y con estas imágenes que están corriendo ahora mismo en pantalla se pueden estar haciendo una idea de todo lo que tuve que esperar para que me tocara mi turno. Al día siguiente estuvimos haciendo una pequeña visita a lo que se conoce como la localidad de Fontanar, perteneciente al Consejo Popular Guajay, que se encuentra ubicado en el municipio de Boyeros. Y ustedes me conocen, no desaproveché la oportunidad para documentarles un poco de esta parte de la ciudad. Y así aprovecho para comentarles a modo de dato curioso que el reparto Fontanar comenzó a construirse en la década del 50 del siglo XX, en terrenos de la finca San José o Retiro de Eventos, ubicado por esa época en la terminal municipal Marianao, donde se sembraba caña de azúcar. Estos terrenos fueron comprados por una empresa constructora, Clamor S.A., que mediante el plan denominado FHA ofrecía facilidades para la fabricación de viviendas. Lo mismo se pagaban al contado que a plazos, y las construcciones de las más modernas de la época. De ahí era necesario movernos a lo que se conoce como el reparto Abel Santa María, y estuvimos cogiendo esta motoneta que nos estuvo cobrando 300 pesos cubanos. Y así es como vamos con este reparto de Abel Santa María, que rápido les comento que el mismo comenzó a fomentarse en el año 1955 con el nombre de Parcelación Sayas. El mismo era concebido para acoger personas de recursos económicos, puesto que entre sus condiciones establecía que cada edificación debía estar separada de la parcela contigua y de los linderos de las calles por no menos de 10 metros, sobre todo bien construidos. Eran verdaderas casas campestres de descanso para personas de buena economía. Y como se pueden dar cuenta, a modo de actualidad, hasta en las zonas más alejadas de lo que se conoce como el centro de La Habana,
muchos cubanos montan sus negocios para poder seguir ganándose la vida. Y a pesar de que nuestra visita en la localidad fue bastante breve y el clima se encontraba estable en La Habana, en estos días nos hubo una mala pasada a tal punto de que se nos dificultó muchísimo con el tema de la lluvia regresarnos a nuestros hogares. Es momento de arrancar en este video con la segunda edición de lo que es visitando las direcciones o los sitios que me dejan mis seguidores en la parte de los comentarios. Así que demos inicio a este recorrido. Bueno, una de las direcciones que ustedes me dejaron en los comentarios, que de entrada les digo que aquella persona que quiera que pase por su casa, que quiera hacer su dirección, que comente en este video, es en Amistad entre Barcelona y Iraones. Pero bueno, yo cuando hago estos recorridos buscando direcciones aprovecho y les muestro un poco de la vida cotidiana, les hablo un poco de actualidades y también grabo parte de las calles que conforman esa dirección. Es por eso que vamos a estar caminando un poco la calle Amistad. Lo primero que me gustaría mencionar es lo que vamos buscando las direcciones, es que como se pueden dar cuenta, ya llevamos como casi 3 días con el clima así bastante despejado, soleado. Saben que llevamos casi como 2 semanas con intensas lluvias aquí y bueno, feliz de que al menos en el centro de la ciudad haya despejado un poco el clima, aunque se pueden dar cuenta que zonas más alejadas del centro que visitamos al principio del video, dígase Fontanal, comenzó la llovedera. Y yo estaba ahí, me cogió el agua ahí en medio del camino. Aquí tenemos la intersección con la calle Neptuno, otra calle bastante movida y concurrida de La Habana. A pesar de que haya mejorado un poco el clima, las personas que viven para esta parte de la ciudad están un poco temerosos porque saben que con el tema de las lluvias intensas y todos esos cubanos que viven en edificios deteriorados como estos que les estoy mostrando ahora, pueden tener un poco de miedo con el tema de cuando cesan las lluvias, que comienza a salir el sol, estos edificios se deterioran más al punto de que existan muchos derrumbes, como han visto a lo largo de todos estos meses con el tema del clima y muchos de estos edificios que se encuentran destruidos. Y yo sé que muchos de ustedes han visto las noticias que a cada rato se cae uno diferente. Aquí en la intersección con San Miguel nos encontramos con el Cabaret Palermo, un cabaret bastante visitado en el ayer, que si no han visto un video que les hice hace unos meses atrás relacionado con los cabarets en Cuba, los invito a que lo disfruten más tarde. Estamos en la primera dirección que anoté, que era Amistad entre Barcelona y Iraones, número 410. Como pueden ver, es un edificio bastante antiguo. Espero que las personas que hayan pedido las direcciones puedan recordar un poco del lugar donde vivieron, el lugar en el cual nacieron y se criaron. Esta parte de la calle Amistad en específico es bastante, pero bastante movida. ¿No? Siempre hay personas aquí caminando. Ya se encuentra lo que es la parte de la entrada del barrio chino, algunas instituciones relacionadas con China. Caminando por la calle Monte, vamos a desviarnos de un municipio a otro, de lo que es Centro Habana a la parte de La Habana Vieja, en búsqueda de otras direcciones.
Ahora toca el turno de caminar un poco lo que es la calle Revillagigedo. Es un poco complicado el nombre, pero me lo aprendí. Miren, aquí hay un puestecito, un agromercado. Como les he compartido a ustedes videos en las redes sociales sobre cómo son los agromercados en Cuba. Muchas de estas direcciones que vamos a estar documentando a continuación forman parte de lo que es como tal el barrio de Jesús María. Apodaca entre Suárez y Revillagigedo. Que como no me ponen el número de la casa, es un poco difícil, pero bueno, por eso aprovecho y les muestro toda la calle en su esplendor. Esta intersección no es muy movida, como pueden ver, hay bastante tranquilidad. Oigan, no saben la curiosidad que me da a mí el tema de los edificios con nombre. Si ustedes saben algún dato o algo para nutrirnos respecto al tema, comenten ahí abajo. Pero me gustaría hacer hasta un contenido sobre eso, déjenme decir. Miren, como producto de las lluvias, en muchas calles, cuadras, hacen como este montículo donde van quitando los escombros, raíces de árboles. Yo imagino con el tema de las lluvias haya corrido un sinfín de cosas. Y ahora estamos caminando por la calle Suárez. Que si se pueden dar cuenta, aquí también hay esta especie de montículo lleno de escombros. Yo sí les puedo decir que con el tema de las lluvias yo no pude salir mucho y las personas de mi religión entenderán el porqué. Pero desde la ventana, desde el balcón, se veía mucho cómo el agua arrastraba toda la suciedad, todo lo que había en medio de la calle. Una intersección o dirección que me dejaron fue con Suárez y Gloria, que hay un poco de contradicción ahí, entonces voy a aprovechar para grabarles ambas calles. Ahora estuvimos grabando Suárez y ahora les estoy mostrando un poco de la calle Gloria. Esa es la calle Factoría. Bueno, ahora vamos rumbo a la calle Economía. Dejamos atrás la calle Cienfuegos. Y esta que viene ahora a continuación es la calle Cárdenas. Estamos haciendo un buen recorrido por esta parte de La Habana Vieja, así que dejen su apoyo con un me gusta y compartan el video con un amigo. Como se pone esta piquera, esto ya va a partes de Habana Campo. Los típicos camioncitos, saben, que hemos cogido en otras partes de Cuba. Déjenme decirles que siempre me ha causado curiosidad el rumbo de estos camiones que se parquean aquí. Y ahora mismo pregunté y lo mismo van para Mayabeque, para Madrúa, que para Güines. Todas esas partes que son bastante alejadas de como tal lo que es La Habana. Y ahora estamos andando un poco por la calle Esperanza. Otra vez nos insertamos en la calle Revillagigedo con una intersección con vías y puertas cerradas. Y miren, una iglesia que alguien de ustedes me dijo que pasara por ella y la documentara. La iglesia de Jesús, María y José. Cerrada, como pueden ver, pero con una arquitectura bastante aceptable. Déjenme decirles que en esta parte de La Habana Vieja, cuando vas hacia esta dirección, en cada una de estas entrecalles, siempre terminas en lo que es como tal la avenida del puerto.
250 las medias, tubilleras en media. Y bueno, aquí hay una escuela primaria y justamente al lado de la iglesia hay aquí un parquecito. Yo imagino que la gente del barrio de Jesús María por las noches venga para acá a dar un poco de muela, como decimos en Cuba. Aunque bueno, por la noche ustedes saben que es mejor estar resguardado en casa. Pero bueno, los mismos niños de la primaria vienen aquí, se sientan un rato. ¡Epa, epa! El jamón se ve buenísimo. 3.370. También, ahora estamos caminando por la calle Campanario en búsqueda de 2 direcciones más que nos quedan pendientes en este recorrido. La siguiente dirección que anoté por parte de ustedes es Escobar y Maloja, la intersección. Bueno, aquí tenemos a Escobar y estamos caminando justamente por Maloja, que debemos documentar en otro momento. Y vuelvo y les repito, no poner números, no poner entre qué y qué, me confundo un poco, pero bueno, yo aprovecho y les grabo todos los lugares al mismo tiempo. Esta parte, como predomina el tema de los solares, aquí es donde la gente guarda su mercancía. También hay como mesitas de trabajo así a mediación de cuadras, que es la gente que se dedica a reparar los colchones. Saben que esta parte vive mucho el negocio. Estamos caminando justamente por una de esas calles que mucho dio de qué hablar con el tema de las lloviznas y las inundaciones, que es la calle Santo Tomás. Vaya, yo vi las noticias en las redes y cuando vi esa inundación, estos días que fueron tétricos con el tema de la llovizna y las inundaciones, que lo mismo fue en Centro Habana, que en El Vedado, parte de San Miguel del Padrón, en lo que fue la Virgen del Camino. Y con el tema de las inundaciones, esta es como la segunda o la tercera mueblería que he visto cogiendo sol en la parte afuera de la casa, porque evidentemente al entrarle a muchas de estas personas en la casa el agua, se inundaron completamente, muchos de estos muebles se mojaron y esos muebles evidentemente hay que sacarlos para que cojan sol porque si no se pudren. La otra dirección que me dieron fue Subirana, entre Clavel y Santa Marta. Ya viene siendo prácticamente lo último de la calle Subirana. Lo mismo, no me dan números, entonces yo trato de grabarla a ambos lados de la calle. Pero bueno, déjenme decirles que esta dirección en específico ya te lleva a la parte del Parque de la Normal, que lo ven aquí al fondo. Ya sales a lo que es como tal Cuatro Caminos. Y por eso ya estas calles de lo que es Centro Habana mueren en otro municipio que es El Cerro. Perfectamente desde estas calles puedes ir directamente a pie, sin tener que coger algún transporte, a lo que es como tal el municipio del Cerro. Justamente en la calle Subirana hay un lugar de estética canina. Aquí puedes traer al perro para bañarlo, para cortar las uñas. Y miren, aquí les muestro uno de estos tantos edificios que se encuentra en esta dirección de Subirana por dentro. Voy a ver si puedo pasar la parte del balcón para mostrarles las vistas.
Sé que sonará irónico decir esto y más cuando vivimos en una isla que posee 11 millones de cubanos. Esperen un momento, mejor le ponemos unas comillas y creo que así se verá mejor. Pero muchas veces nos sentimos solos. Llegó el día libre y ya no tenemos a quién llamar, a dónde ir, ni mucho menos qué hacer. Esta es la triste realidad de muchos en Cuba. Sé que muchos dirán, ¿qué me estás contando cuando lo que más tú documentas en tus videos son cubanos en la calle, en su faena, en su día a día, en su vida cotidiana? Pero cuando vean los siguientes minutos entenderán un poco mi punto de vista. Creo un escenario indispensable para hablar de esto es caminar un poco por la mismísima calle Soledad en búsqueda de un poco de plática con ustedes acerca del tema. E importante, en este video doy mis criterios, algunos puntos personales de cómo veo las cosas o más bien cómo funcionan. Resulta que hace cuestión de 2 años, cuando uno de mis mejores amigos decidió emigrar a un país completamente diferente a este, saben que el migrante, sobre todo el cubano, tiene que rehacer su vida completamente desde cero. Evidentemente, a partir de esa distancia, nosotros teníamos que tener una comunicación más seguida, más fluida a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones por mensajería de texto, y siempre, cada vez que conversábamos, venían a la mente esos recuerdos del pasado o del ayer, en los cuales nos reuníamos todo el grupo de amigos, cada cual compraba su botellita, íbamos a casa de fulanito o de menganito y ahí se formaba el rumbón, jugábamos dominó, bailábamos, escuchábamos música. Pero ¿qué pasa si ahora en la actualidad 2024 yo tengo la obligación o la responsabilidad de decirle a mi amigo cuando me vuelve a escribir que ya esos tiempos o esos momentos o recuerdos ya hace mucho dejaron de ser lo que eran o simplemente se extinguieron? Nosotros nos tomamos por chance y dejamos un poquito de por la noche y por la mañana. Y sí, esta soledad en Cuba se debe a muchos factores bastante evidentes, pero para este video es más que obvio y necesario darles mención. Y el principal factor o el más evidente es el que hemos documentado tantas veces en el canal, que es cómo está la situación en el país. Lo mismo con la situación económica, escasez de alimentos, el tema del transporte, el combustible, los apagones, las monedas extranjeras, la bajada del dólar, la subida del euro, la valoración del peso cubano. Tantas cosas que saben que yo creo que cada una merece un video en específico, lo que uno trata de generalizar para que siempre se mantengan al tanto y actualizados con cómo están funcionando las cosas aquí. Evidentemente, a raíz de ese factor se desencadenan muchos otros, como precisamente el mismo ejemplo que les comenté anteriormente. Yo lo situé simple y llanamente en el tema de la amistad, de los amigos, de esas personas con las cuales tú conformas tu segunda familia. Pero esto aplica principalmente para las familias, lo mismo para mamá, papá, la pareja, esa mascotica que siempre estuvo años y años viviendo en tu casa hasta que uno les toma aprecio y cariño. Ese fenómeno conocido aquí en Cuba bastante, a lo mejor soy yo que le estoy poniendo este nombre, pero sí lo he escuchado mucho, separación de familias, a tal punto de que muchos salen de este país en búsqueda de un mejor futuro, en búsqueda de comenzar su vida desde cero, llegar a merecer la vida que ellos piensan que merecen e incluso poder ayudar a los suyos que todavía se encuentran viviendo aquí en la isla.
Otro factor bastante interesante relacionado con esto, que a lo mejor en otros tiempos no se veía, es el tema de la falta de confianza. Sí, a tal punto de que ya en la actualidad depositar toda ella en un ser aquí en el país es bastante, digamos, tedioso. Es que este factor va arraigado o tomado de la mano con otros dos, que son la pérdida del sentido común y el interés. Amiga mía. Por otro lado tenemos la rutina diaria, ese ciclo infinito, casa, trabajo, trabajo, casa, que literalmente parecemos zombies vivientes sin ninguna diversión y en muchos casos sin ninguna motivación. Y por ponerles otro factor interesante, qué mejor forma que representar la evidencia de la soledad en Cuba de forma general que socialmente hablando, poniendo el ejemplo de la vida nocturna. Y esto lo pongo precisamente porque muchos de ustedes me escriben a diario a través de mis redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, a través de los mismos comentarios de YouTube, por correo, y me dicen, ¿qué tal está la vida nocturna? Y yo eso lo he mencionado en muchos videos, a pesar de que no lo he documentado, a lo mejor próximamente lo hagamos. El tema de la vida nocturna que pasó en algún punto de ser tan movida, tan divertida, tan ajetreada, al ser una completa soledad desértica en las noches, cada una de las calles que componen a esta ciudad de La Paz. A buscarte las cosas que Y es increíble cómo investigando para la realización de este video me tropecé con algo bastante curioso relacionado precisamente con la soledad. Y es que muchos medios oficiales, sobre todo aquellos relacionados con la salud pública, el año pasado, 2023, definieron a la soledad como una epidemia global o una crisis de salud pública, y también la definen como la gran epidemia de este siglo. Y después de todo lo mencionado, es más que obvio que esta pequeña isla no escapa de esa realidad. Sé que se percatarán a lo largo de todo este video que este contenido no cuenta con muchas tomas rebuscadas o exquisitas, como siempre acostumbro a hacer cada uno de los contenidos que les comparto semana tras semana, y es precisamente porque ando completamente solo haciendo este video, y mi principal aliado o mis principales aliados para la realización del mismo son los parques. Lo mismo termino en el Parque de Prado, que termino en el parque allá abajo terminando Prado, que está en el Parque Maceo, por si no se han dado cuenta de las locaciones que hemos tocado en este recorrido. Pero precisamente de eso quería hablarles, de YouTube
como un trabajo solitario. Anteriormente les estuve tocando esa rutina diaria o infinita que se basa en lo que es casa-trabajo, trabajo-casa. Bueno, siempre me gusta recalcar y aclararle a muchas personas que todavía como que no ven o no asimilan este trabajo en redes sociales como verdaderamente un trabajo, valga la redundancia, y siempre me gusta dejarlo plasmado y decirles que sí, cada contenido, cada video tiene un trabajo de mesa, al menos en mi caso, bastante exquisito para que ustedes se den la mejor experiencia. Y precisamente sí lo considero un trabajo solitario porque, como mismo les estaba mencionando, pueden dar cuenta que estoy completamente solo. Déjenme sacarlo del encuadre. Tuve que, miren, tengo que poner, no tengo trípode y tengo que apoyar el teléfono aquí para poder crearles y transmitirles. Bueno, se pueden dar cuenta que estoy aquí completamente solo, con una idea en mente, tratar de plasmarla lo mejor posible a lo largo que me voy moviendo en cada una de las locaciones. Y es como les decía, déjame ver si esto no se cae el encuadre. Es como les decía, estoy completamente en una sola solitaria, mi alrededor me rodea la soledad. Y sí lo considero un trabajo solitario precisamente por esto, porque a la hora de crear contenido no siempre tienes que depender de alguien. A mí sí me encanta ir acompañado de alguien, tanto personas allegadas que tienen un vínculo súper estrecho conmigo y me acompañan en estas vueltas, en estas aventuras, y también personas que tienen este mismo trabajo, que saben que a mí me encanta el trabajo en equipo, pero precisamente por muchos de los factores que les mencioné anteriormente, dígase el interés, la falta de sentido común, la traición, toda esa serie de factores que hay un dicho que agarra mucha pero mucha fuerza, que es mejor estar solo que mal acompañado. A pesar de que yo me pase todo el día por las calles de La Habana hablando como un loco, solo a la cámara, y es todo el cariño y todo el amor que tengo a través de las pantallas con ustedes, que siempre me están apoyando, que siempre están viendo el contenido, siempre están ahí para escuchar lo que tengo que decir. Y bueno, eso viene siendo como lo mejor que me llevo de este trabajo, que de hecho sé que se va completamente de contexto, pero quería aprovechar para mencionarlo en este video. A lo largo de estos días, de estas semanas, he tenido el privilegio y el placer de tropezarme con muchos, pero con muchos de ustedes por ahí por la calle que me reconocen, que quieren tirarse una foto conmigo, que quieren hablar conmigo, que me elogian por mi trabajo, y eso verdaderamente es algo tan bonito que, vaya, no me canso de recibirlo a diario. Hoy nos tenemos que mover para el Vedado y estamos aquí en el centro de la ciudad de Tío, miren aquí a lo lejos. Y qué trabajo estamos pasando para coger algo aquí para el Vedado. En esta calle en específico, con un papel importante la seña, por ejemplo, la que está haciendo la mujer, que es para la derecha, que es los carros que van para el Vedado, y si haces así, hacia la izquierda, son los carros que siguen completamente para La Habana. Y aquí estamos intentando agarrar algo. Como les estaba comentando, hoy me desperté súper tempranito en la mañana, porque necesitaba sacar dinero en los cajeros. Saben que es un tema de bastante debate en Cuba, que no hay efectivo, que vas a los cajeros y no hay dinero. Y entonces es un sitio, digamos, bastante ideal para hacer esto en la mañana, es venir al Vedado. Que saben que los cajeros aquí los cargan como 2 veces al día, por la mañanita y ya después por la tarde, pero eso no es algo, saben, como que seguro. Entonces vine aquí para sacar dinero y hacer uno que otro que hacer. Si vieron el video pasado que estuvimos recorriendo playa, estuve hablándoles de la temática del agua, entonces también quería venir aquí y visitar una de estas mesitas para ver si encontraba las piezas, porque yo imagino que todo cubano debe estar desesperado con el tema del agua, intentando buscar en que sea una reserva, un tanque, para cuando haya ese faltante de agua poder llenar y tener agua los días que hay faltante. Pero bueno, esos son varios quehaceres que quiero hacer, y aproveché y escogí una calle aleatoria del Vedado para mostrárselas, y por tanto les digo que estamos caminando por la calle 17. Hay un agromercado muy reconocido y muy ajetreado que tiene esta parte del Vedado. Vamos a entrar por aquí. Venden mango. Siempre en movimiento en este área. Hay veces que paso por aquí y aprovecho y hago la compra de la semana. Pero miren cómo está hoy, en su apogeo.
Nos venden ají, mango, limón, boniato. Los precios se los dejo. Bueno, les digo, desde aquí el boniato está a 30 pesos la libra, el limón a 180. Los precios se los dejo porque si me detengo y ya vieron el movimiento que había ahí. Definitivamente 17 era una de esas calles del Vedado que tenía bastante movimiento, que había bastante ajetreo, la gente caminando por aquí por el agro que les mostré, por el policlínico, que este policlínico no sé si sigue cumpliendo esa función, pero aquí era donde te hacías el chequeo para poder viajar. Y bueno, otra de las tantas calles que apenas está con personas caminando y completamente vacía. Lo que sí me gusta de mucho de 17, que cuando hice el video de las casas, se lo voy a enlazar para que lo vean, pasamos mucho por estas zonas, son las construcciones, la arquitectura, como pueden ver. Aproveché para mostrarles un poco de lo que se conoce como el Parque Víctor Hugo, que tiene esta fuente, comenten ahí abajo si en su tiempo funcionaba, y tiene esta cúpula aquí, que siempre me ha encantado cada vez que paso por aquí. Quería hacer una parada justamente en este parque para platicar con ustedes sobre algo que ya seguro deben haber visto en el título, y es una actualidad que está dando muchísimo de qué hablar estos días en Cuba. No sé si ustedes ya tienen conocimiento de que hace unos días el dólar o el valor del dólar en el mercado informal y también del euro tenía un precio histórico, al menos el dólar, de 415 pesos cubanos, $1. Entonces, de ese tiempo para acá, le estoy hablando al momento de grabación de este video, hace cuestión de 2 semanas, hubo un pico decreciente abismal en ese valor, a tal punto de que al momento de grabación de este video, ya $1 en el mercado informal, su valor pasó de ser de 415 pesos cubanos a la cantidad de 280 pesos cubanos. Eso, saben que es un tema de bastante debate en estos días en Cuba, a tal punto de que lo que más afecta al cubano, sobre todo aquel que vive trabajando con dólares o se mueve con este tema de los dólares, aunque me gustaría aclarar que esto siempre lo he dicho en muchos videos, no es una moneda que el cubano cobra con su trabajo o algo por el estilo, pero bueno, hay gente que de una forma u otra tienen que hacerse de los dólares para comprar un producto, para ponerlo en la tarjeta y ir a las tiendas MLC, pero bueno, saben que no es la misma realidad de todo el mundo. Sí me gustaría decir que lo que más llama la atención de esto es que a raíz de esa bajada del valor del dólar, muchos precios de productos, de lo que sea que vayas a comprar en una tienda, dígase comida, aseo, lo que te venden en las MIPYMES y cosas así, no ha bajado su precio para nada. Lo que sí puedo decirles es que en varias índoles, como es el tema de la comida, te puedes encontrar que, si lo veo por ahí, se los voy a mostrar en este video, un cartón de huevo que hace como 2 semanas costaba 3.300 pesos cubanos, ahora te lo puedes encontrar en 2.500. El aceite te lo puedes encontrar en 800 pesos. Algo que se compra bastante a menudo en mi casa es el hígado de pollo. Antes tenía, o te lo encontrabas por ahí en 1.250 pesos, ahora te lo encuentras en la calle en 800, 900 pesos y así. Pero es una locura porque si nos vamos, por ejemplo, para la índole del transporte, el precio de los tramos a donde te muevas sigue igual. Es algo, digamos, beneficiario, que si comienza a bajar el valor de estas monedas extranjeras, que baje el precio de todo, pero no es así. Entonces yo los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios qué creen al respecto de este tema, porque saben que muchas personas, no, todo cubano con el tema del dólar se rige por cierta página que todos los días está poniendo como que las actualizaciones de cuánto va subiendo o bajando el valor de estas monedas extranjeras, y es una locura total. Como mismo les pido, porque saben que siempre me gusta leer sus opiniones, que comenten ahí abajo qué creen respecto a tema el toque, y sé que muchos de ustedes saben a qué me refiero, sé que otras personas, sobre todo extranjeros, no saben qué es el toque, pero bueno, básicamente el toque viene siendo aquella página que mantiene al tanto a todo aquel que vive en Cuba con el valor de las monedas del mercado informal, dígase las extranjeras, principalmente dólar y euro. Y bien, después de este pequeño debate, quiero que me acompañen porque voy a estar haciendo unas cuantas gestiones por el municipio del Cerro, a caminar un poco esa zona de la ciudad.
llegamos a El Cerro. Sigues caminando, ya sales a Centro Habana. Tenemos el municipio de Plaza detrás también. Pero bueno, saben que un lugar o un sitio bastante reconocido de acá del Cerro es el Estadio Latinoamericano, que lo están viendo ahora. De hecho, no recuerdo la última vez que vine aquí. Eso fue, yo creo que estábamos en pandemia. Tuve que venir aquí a ver un partido, no me acuerdo qué partido era. Y yo vine hasta con Nasobuco, me acuerdo, que se los documenté. Aquí está este edificio gigantesco que da prácticamente frente al estadio. Y vamos ahora a atravesar un poco las calles de esta parte del cerro. Sí. Dale, ve haciendo que está. Ya se pudieron dar cuenta. Tuve que pasar un momentito por aquí por la calzada. Pero ya se pueden dar cuenta cómo está la gente con el faltante de agua. Alquilando pipas, desgastándose, cargando cubos. Esos tiempos hace rato no existían o no se vivían aquí en Cuba. Porque malo que bueno que regular entraba el agua. Pero imagínense, en varios sitios que se pasan 4, 5, 8 días sin agua. Estamos en Buenos Aires. Un saludo para toda la gente que me vea desde Argentina. Vamos a estar caminando esta calle del cerro que tiene como nombre Buenos Aires. Estoy tratando de ir por varias entrecalles porque sé que hay muchas personas que también les gusta que pase por esta zona de la ciudad, pero saben, eso es poco a poco. Sé que muchos de ustedes me dejan direcciones, que me dicen, oye, cuando tengas chance pasa por tal dirección o por tal parte. Eso siempre estoy al pendiente. Incluso tengo una lista apuntando direcciones para poder complacerlos a ustedes. Aquí tenemos lo que se conoce, o como lo conoce el cubano, el Hospital de la Dependiente. Y bueno, Buenos Aires, al ser una calzada, se pueden dar cuenta que hay bastante flujo de autos, de carros. No hay tanto movimiento de cubanos, pero bueno, voy a hacerle algunas tomas de esta zona, incluso para que aprecien la arquitectura de esta parte del cerro, que de eso hemos debatido mucho en otros contenidos o en otros recorridos. Mira, como se pueden dar cuenta, en esta parte del cerro y en otras muchas alrededor de la ciudad, te encuentras, aparte de las cuadras y las calles, pasajes como esos que no tienen salida, y muchos de ellos se acondicionan y se vuelven asentamientos o yeguipones. Y he visto que ahora, caminando precisamente por esta calzada de Buenos Aires, me he encontrado con muchos de estos pasajes. Y salimos a la Vía Blanca, como pueden ver. En esta parte miren las casas de aquí, incluso un poco de destello de la primavera. Están cayendo prácticamente las flores de los árboles y comienza el verano. Aunque bueno, ustedes saben que siempre digo, aquí todo es un eterno verano. Desde mayo ya hace un calor aquí insoportable. Y bueno, ya en junio ya está subiendo la temperatura, básicamente. Oye, es increíble cómo uno se pierde cuestión de 4 o 5 días y pasan una cantidad de eventos y de sucesos, porque les cuento que grabándoles precisamente este video me tomé un pequeño descanso de las redes sociales después de 5 años sin parar. Creo que lo necesitaba, y en esos días pasaron muchas cosas, sobre todo una de ellas que fue la que me causó tanta alegría, que bueno, no viene al caso, pero en una directa que vamos a hacer próximamente vamos a celebrar todo eso, y es que esta familia llegó a 50.000 doses. No saben la alegría que me dio eso, pero bueno, como me estaba tomando un descanso, no publiqué nada, pero bueno, tiempo al tiempo, porque vamos a tener bastantes espacios y bastante tiempo para celebrar eso. El caso es que también, tomándome este pequeño descanso o estos días, a la hora de continuar con la realización de este video, por eso se pudieron dar cuenta que en varios clips tuve que poner la fecha para que, saben, entiendan el contexto de las cosas. También ocurrió un suceso, y es que, ¿se acuerdan que después de todo lo que han visto en este video, bajó el valor del dólar en el mercado informal? Bueno, ahora volvió a subir de una manera inexplicable, que cuando ustedes vean estos acontecimientos, siempre los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios qué creen al respecto. Al momento de grabación de este video, un euro en el mercado informal, mágicamente, por cuestión de 3 o 4 días, tiene un valor de 400 pesos cubanos, mientras que el dólar tiene un valor de 390 pesos cubanos. ¿Y qué vamos a hacer ahora, después de retomar en la actualidad grabándoles este video? Salir a otras gestiones que tengo que hacer en otras partes de la ciudad para ver cómo se encuentran las cosas en las calles de La Habana. Ahora mismo andamos por el centro de La Habana, caminando un poco lenta, y les cuento que, a modo de actualidad, estos días se han mantenido súper lluviosos. La llovedera que no cayó en mayo, bueno, cayó casi a finales del mes, está lloviendo ahora en junio. Y es esta llovizna que levanta más calor que no les puedo explicar.
Eso es bonito. Estamos atravesando esta zona porque se pueden dar cuenta que este es Velascoín y aquí tienen monte, porque ahora voy a ir a la parte de Cuatro Caminos en búsqueda de cosas que necesito. Y en lo que hago estos recorridos quiero ver cómo están los precios de las cosas después de la subida del valor de las monedas extranjeras. Por ejemplo, este garrafón de hipoclorito de sodio o de lejía, que cuando les hablé de esto en otro video me preguntaron mucho qué era. Es el líquido de toda la vida que se utiliza para blanquear la ropa. A veces se usa también en el tema de las piscinas. Bueno, yo lo utilizo mucho para tener mi ropa blanca. Tiene un precio de 450 pesos. Por otro lado tenemos este pepino o pomo de yogur casero, que el pomo está estropeado como pueden ver, pero bueno, es un yogur casero que viene muy bien a la hora de los desayunos y tiene un precio de 350 pesos cubanos. Hacemos de plátano de fruta, que en el camino se fueron cayendo los platanitos. Cuesta 200 pesos cubanos, que antes yo recuerdo que un solo platanito costaba un peso cubano o algo así, pero bueno. ¿Pero puede blanqueo? Sí. ¿Y el queso de precio tiene? Eso 200. ¿Y el lomo? La libra ya 200 pesos. 1200. Mira, aquí todavía iba de pollo a 1200. Aquí tiene el cartón de huevo a 2250. Sí, pero no el huevo está full de queso. Ah, viejo, ¿me entiendes? Sí. Déjenme explicarles que aproveché el formato de este video y el contexto y las actualidades que estamos viviendo en el país para hacer unas compras. Compras que me faltó un poco de inteligencia, como hicieron muchos cubanos, aprovecharon la bajada del dólar, que bajaron 2 o 3 productos que les comenté anteriormente y ahí aprovecharon y compraron su cartón de huevos, su paquete de hígado, pero bueno, ya subió el dólar de nuevo. Ahora grabándoles esta parte del video comenzó a bajar, así que ya por hoy en este video no vamos a hablar más de la locura del dólar aquí en Cuba. Y entonces fui a varias ferias para comprar cosas que necesitaba para mi casa. Entre ellas visité la de la Guinera, que ahora están corriendo varias imágenes que hace rato no visitaba. Entonces en esta feria tipo la de la Guinera, la de la Cuevita, es donde uno relativamente encuentra cosas, digamos, económicas. Entonces, vamos a preguntar aquí. Como sé que a ustedes les gustó el formato de el unboxing que hice en el video de los supermercados enseñando las cosas, voy a hablarles un poco y chismear también de las cosas que necesitaba como cubano que necesita remendar cosas en su casa, arreglar. Entonces, miren, estos cubos que supuestamente el que te los vende dice que son engomados, pero bueno, son como de silicona. Ahí te lo encuentras entre 600 pesos, 580 pesos. En La Habana, por ejemplo, en la parte céntrica, te los encuentras en 900 pesos. Entonces, ¿saben? Eso es a lo que me refiero con tema económico. Compramos 4, porque con el tema del agua, cuando se ve el agua, hay que dejar hasta el mínimo cubo lleno con agua. Entonces, como nosotros estamos haciendo también cosas de plomería, para tener reserva cuando pasen 4 o 5 días y la casa sin agua, compramos mangueras. El metro, bueno, aquí 4 metros y nos costó 2.500. Sacan la cuenta cuánto puede estar costando un metro, y esta es la manguera que es buena porque sirve para la entrada de agua caliente, de agua fría. Sacando cuentas matemáticas, un metro de esta tubería nos salió en 6.25 pesos cubanos. Carísima está todo el tema de plomería, de aguas de La Habana, porque supuestamente las piezas de plomería para hacer una instalación de agua o algo de eso, las más fuertes, las más resistentes, son las que tienen que ver con aguas de La Habana. Pero bueno, tenemos que hacer como una instalación para tener un tanque de reserva cuando se vaya el agua, menos tener un tanque para poder bañarnos. Porque yo me imagino, a lo mejor, no digo esto por dar chucho ni nada de eso, pero es la realidad. Cuando se va el agua y pasan 3, 4, 5 días, que hay gente que no se puede ni bañar por 1 o 2 días hasta que entre el agua. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, como es, miren, una Pánfilo versión XXL, más grande que con la que yo ando. Entonces, como ahí, como les estaba diciendo, encuentras cosas más baratas. Compramos estos palitos de tendedera, que de entrada les invito a que pongan abajo en la parte de los comentarios que cómo llaman a esto en tu país. Las pinzas que se utilizan para tender la ropa. 75 pesos cada juego. Y antes de pasar a otra cosa que compramos, déjenme decirles que no sé si es que ya Cuba se está quedando vacía, que no queda nadie, pero caballero, a la hora de conseguir un plomero, un electricista, un pintor, un albañil, qué trabajo. Por eso, si ustedes tienen contacto de una de esas gente que radica aquí en La Habana y que haga esos trabajos, esas profesiones,
Dejen más abajo direcciones, contactos, números de teléfono, porque por lo menos a mí me busquen. Y otra cosa que te encuentras muchísimo ahí, de una manera económica, son estos paquetes de refrescos. Ya no es el suco, que todos los cubanos tienen 100 pesos para pagar un paquete de suco. Ahora es el fruit, que cuesta 50 pesos por ahí por la calle, pero en estos lugares, como a modo de ventas mayoristas, te lo puedes encontrar en 35, 34 pesos cubanos. Entonces, nosotros venimos a comprar con poca cantidad solo para la casa y compramos unos cuantos y aprovechamos y nos salen menos ricos. Entonces, a lo mejor ustedes no se den cuenta, pero este es un parque cerca y aquí detrás de mí está justamente la calzada de 10 de octubre. Y a modo de chisme, porque andamos aquí resolviendo cosas para la casa y demás, les cuento y yo les doy como consejo que tengan muchísimo cuidado a la hora de comprar cualquier cosa en Cuba, porque se nos dio una situación de una piñita que utilizamos para cargar los teléfonos y vinimos a comprarla porque la necesitábamos para cargar. Y fuimos a una de estas tiendas que venden accesorios electrodomésticos y demás. Aquí voy a poner como una foto de la piña para que sepan de lo que estoy hablando. Entonces estuvimos usándola como por 2 semanas y al rato simplemente dejó de funcionar. Entonces tuvimos que venir al sitio, reclamar el dinero, porque déjenme decirles que para conseguir un peso aquí en Cuba la cosa está difícil, como para estar regalando así el dinero. Y bueno, el jefe fue comprensivo, me dio el dinero, pero al mismo tiempo me dijo que no viniera más a esta tienda a comprar. Y yo, ok. Qué respuesta tan excelente para darle a un cliente. Pero bueno, yo lo que quería era mi dinero, porque no entiendo y no consigo cómo una cosa que supuestamente te la venden como de calidad, pasan 2 o 3 semanas y te deja de funcionar de la nada. Pero bueno, así están las cosas en Cuba. Quería culminar este video como siempre acostumbro en la calle, pero estos días, como les estaba comentando anteriormente, en todo este recorrido que hemos hecho por casi una semana de grabación que duró la realización de este video, que todos estos días el clima ha estado fatal. Ya entre las 10, 2 de la tarde comienza a llover. Entonces ustedes saben que aparte de que no me puedo mojar, no es recomendable para nadie que le caiga esa agua de lluvia encima. Entonces llegué aquí a mi casa, ya vino la luz porque estaba haciendo este final del video un día de apagón en mi casa, me tocaba el apagón. Así es como vive el cubano actualmente, en ese martirio, en ese corre-corre, que llegó la luz, ponte a llenar los tanques, ponte a bombear el agua, ponte a cocinar, y en eso estoy. Entonces no quería irme de aquí sin antes despedir este video como debe ser, pedirles y decirles que ustedes son completamente dueños de esa caja de comentarios para que comenten todas sus opiniones al respecto. Muchísimas gracias por ayudarme a llegar a una comunidad de 50,000 doses. Pronto tendrán por ahí una directa, así que estén atentos. Los quiero un montón. Sí, me perdí unos días, como les dije anteriormente, estaba tomando un descanso, pero ya estoy de regreso. Así que estén atentos al canal, que se viene mucho, pero mucho contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.